Hola, bienvenidos a la segunda parte de nuestra lección número 66. Vimos en la primera parte que los números racionales no eran subconjunto de los irracionales. Porque claro, por la definición de los irracionales, en ellos se recogen los números que no son racionales. Así que es imposible que los racionales sean un subconjunto de los irracionales y viceversa. Los irracionales tampoco van a ser un subconjunto de los racionales. Más que eso, fíjense, ¿qué puede haber en común entre los racionales y los irracionales? Pues nada, tienen que ser conjuntos disjuntos, por la misma razón. Si en los irracionales recogemos lo que no está acá, pues es imposible que usted encuentre un elemento de aquí que esté acá para que su intersección no sea nula, ¿ve? Por eso es que la intersección de los racionales con los irracionales también es nula. Ese es otro dato que tenemos, ¿verdad? Ni pues subconjunto de L y Q y L son disjuntos. Bueno, pues miren, si yo cojo esos dos conjuntos grandes de números que tenemos, los racionales y los irracionales, que son números, cada uno son números, pero son diferentes unos de otros. Tan diferentes que ya hemos visto que en los irracionales ni siquiera funciona la ley de clausura de la suma, porque vimos un caso en donde sumamos dos irracionales y el resultado fue un racional. Así que fíjense si es bastante diferente esos conjuntos. Pero si yo cojo esos dos conjuntos de números y los uno en uno solo, voy a formar un conjunto que voy a llamar R y que se va a conocer como el conjunto de los números reales. Bueno, pues fíjense, ahora al yo reunir estos dos conjuntos que no tienen nada en común y claro, ninguno es subconjunto del otro, en un solo conjunto, fíjense que ellos dos van a ser subconjunto de los reales, ¿eh? Porque los racionales, al unirlo con los irracionales, van a estar todos los racionales en ese conjunto. Igualmente todos los irracionales, al yo unirlos con los racionales, todos ellos van a estar en ese conjunto que son los reales, ¿eh? Por eso es que los dos son subconjuntos de los reales. Cosa importante, porque si Q es subconjunto de los reales, entonces las propiedades de Q pasan a ser propiedades de L, ¿ok? De L, perdón. ¿Vale? Pasan a ser propiedades de L. Ahora, L, al meterse ahora dentro de este conjunto y este tiene unas propiedades, entonces este comparte las propiedades que tiene L, que pasaron a él del conjunto de los racionales. Por eso que decimos, las propiedades de Q pasan a los reales, las propiedades de los racionales pasan a los reales por herencia y serán compartidas por los irracionales. Y usted dirá ahora, bueno, pero vimos un caso en donde yo sumaba dos irracionales y me daba otro irracional, ¿ves? O sumaba dos racionales y me daba un racional. Pero no importa, porque entonces ahora, fíjense que al yo sumar dos irracionales que ahora son reales, ¿ves? Porque al yo unirlos con los racionales y formar los reales, los irracionales también son reales. Cuando yo sume dos irracionales, si me da irracional, sigue dándome real, ¿ves? Así que fíjense que ahora la propiedad de la clausura de la suma la comparten los irracionales, ¿verdad? Con los reales. La suma de dos irracionales puede dar otro irracional, pero también es un número real. Y puede dar un irracional, pero también ese irracional es un número real, ¿se fijan? Bueno, pero vamos a ver una cosa curiosa aquí. Y dice lo siguiente en este ejemplo, que demostremos que si usted tiene un número racional X y un número irracional Y, entonces la suma de ellos dos va a dar irracional. Fíjense que ya sé que si usted suma dos racionales, la ley de clausura funcionaba en los racionales, ¿verdad? Daba otro racional. Si usted suma dos irracionales, puede dar irracional, como vimos un ejemplo, o puede dar racional, como vimos otro ejemplo. Pero ahora fíjese que dice que si usted tiene un racional y un irracional, la suma de ellos dos es irracional. Eso no impide para decir que la suma de ellos dos es real, ¿eh? Porque si es irracional, al ser los irracionales un subconjunto de los reales, es un número real, ¿se entiende? O sea, esto no tiene ninguna violación, esto no viola nada sobre la ley de clausura que ahora rigen los reales. ¿Y qué pasó a los reales? De los racionales. Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo yo demuestro que la suma de estos dos, de uno racional y uno irracional, da irracional? Pues mire, vamos a hacerlo por contradicción.
Y recuerda que por contradicción usted supone lo contrario de lo que quiere demostrar. Y en algún momento usted contradice un dato que usted conoce que es cierto. O puede ocurrir lo siguiente, que yo parta de lo contrario de lo que quiero demostrar y llegue a la negación de esto, y entonces lo que estoy probando es contrapositivo. Pero usted ve que en el camino nada más violentamos, o sea, negamos una cosa en particular. Mire, vamos a suponer que la suma de ellos dos, yo quiero probar que es irracional. Vamos a suponer que da un número z que es racional, ¿ok? La suma de los dos, yo quiero demostrar que es irracional, pues yo supongo que la suma de ellos dos, que la voy a llamar z, es racional. Entonces, mira cómo yo puedo transformar eso. Mire, a este número que está x más y en el lado izquierdo, yo le puedo sumar negativo x. Y eso mismo se lo suma a z, ¿ves? Le sumo negativo x. En el lado izquierdo, fíjense que yo tengo ahora tres números que se están sumando. Puedo agrupar los primeros dos. Y al agrupar esos dos, fíjense que estoy sumando aquí, dentro de ese paréntesis, un número y su negativo, que usted sabe que da el elemento de identidad de la suma, que es el 0. El 0 es el elemento de identidad de la suma, por lo tanto 0 más y da el y. Así que al fin y al cabo, en el lado izquierdo, cuando yo a esto le sumé negativo x, me dio y. En el lado derecho, fíjense que me dio negativo x más z. Pero ¿qué pasa? Que negativo x es el negativo de este número racional, que es otro número racional. Y z, yo estoy suponiendo que es racional. Así que estos dos números, estos que están sumándose aquí, son racionales. Pero usted sabe que en los racionales sí funciona la ley de clausura de la suma. O sea que la suma entonces de esos dos números racionales me tiene que dar racional. ¿Pero qué es negativo x más z? Negativo x más z, x, y. O sea que aquí yo puedo quitar negativo x más z y poner y. ¿Y qué dice entonces? Que y es un número racional. Contradicción, porque ¿qué pasa? Que y es un número irracional. ¿Ves? Contradecimos ese dato que está en la hipótesis del teorema, ¿ok? Bueno, pues ahí tiene usted un caso de demostrar en donde la suma de un racional y un irracional es un número irracional. Con esto fundamentalmente terminamos el estudio de los números racionales, irracionales y los reales. Pero antes de dejar eso para irnos al siguiente tema, yo quiero ver un poquito más sobre el orden de los números racionales, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya sabemos cómo decidir si una fracción común es mayor que otra o es menor que otra y cómo localizarlos en la recta numérica, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces con relación a las fracciones decimales, cómo usted puede ordenarlas, cómo usted puede decidir si una fracción decimal es mayor o menor que otra. Bueno, para eso vamos a empezar recordando lo siguiente. La definición básica, cuando estudiamos en el capítulo de los números enteros, de que dos números enteros, y ahora pasa a los números reales, ¿saben? De que dos números reales tienen esta condición de que la A es mayor que la B. Eso ocurría si solamente si la resta de A menos B era lo que se llamaba un entero positivo, y ahora será lo que es un real positivo, ¿se acuerdan? Y claro, también hemos visto que los números que son positivos, sean enteros positivos, racionales positivos, irracionales positivos, reales positivos, son números que son mayores que 0. Todo eso pasa de un conjunto a otro. Lo que empezamos viendo en los enteros, y de ahí pasa a los racionales, pasa a los irracionales y a los reales. Bueno, pues entonces fíjense en esto, ¿verdad? Un número real va a ser mayor que otro si solamente si la resta del supuestamente mayor menos el menor es mayor que 0, o sea, real positivo. Bueno, recuerde que el criterio que yo tengo para decidir si esta fracción es mayor que esta, donde esos denominadores son positivos, es que la multiplicación de A por D me dé mayor que la multiplicación de B por C. Y que esta fracción va a ser menor que esta si solamente si la multiplicación de A por D es menor que la multiplicación de B por C. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo esto compagina con esto? Usted sabía de un principio. Pues mire, este teorema dice lo siguiente.
Escogemos ahora números enteros, porque recuerda que estamos trabajando con fracciones decimales. Y como las definimos para números racionales, ¿verdad? Como buscamos la fracción decimal que le correspondía a un número racional, vamos a empezar a ir otra vez al conjunto de números racionales. Si cogemos esos números enteros, y claro, las divisiones de ellos van a ser racionales, donde en particular, ¿no? Con la propiedad de que la B y la D, ambos, son mayores que 0, o sea, positivos. Entonces, ocurre lo siguiente. Primero, si A por D es mayor que B por C, o sea, si ocurre esto, que es cuando esta fracción es más grande que esta, entonces esta fracción menos esta fracción va a dar menor que C. Y si A por D es menor que B por C, entonces esta fracción menos esta fracción va a dar menor que C. ¿Okay? Y fíjense que entonces este teorema hace compaginar esta definición de cuándo es que era un número ahora es real mayor que otro. ¿Okay? Porque mire, si esta fracción es mayor que esta, se ocurre esto, y fíjense que no está diciendo, se ocurre que la resta de la primera menos la segunda es mayor que 0, ¿verdad que no dice eso? Sino que si usted multiplica así cruzado, siempre y cuando los denominadores sean positivos, mayores que 0, el producto de este numerador por este denominador va a dar mayor que el producto de este denominador por este numerador, ¿ves? Y si es menor, pues parecido, de forma correspondiente, ¿verdad? Pero ahora dice que si ocurre esto, entonces la resta de esta fracción menos esta otra va a dar mayor que 0, y eso es precisamente la condición inicial de cuando era que un número era mayor que otro, ¿ves? Bueno, pues yo voy a hacer la demostración del primero. La segunda sale en forma parecida, mire. Por hipótesis, tenemos esto. Esta es la hipótesis en este teorema, ¿verdad? AB es mayor que BC. Pero, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo es que un número entero, ¿verdad? Porque hay de son enteros. ¿Cuándo es que un número entero es mayor que otro? Si solamente si la resta del primero menos el segundo es mayor que 0, ¿verdad? Y esto ocurre, entonces, si solamente si, miren, si yo en el lado izquierdo de esta desigualdad, por otro lado, C y D, B y D, perdón, me dicen que son mayores que 0, por lo que la multiplicación de B y D es mayor que 0 y el recíproco de B y D también será mayor que 0. Todo eso lo hemos probado en teoremas anteriores. Entonces, por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, si yo cojo esta desigualdad AD menos BC y multiplico en el lado izquierdo por esta cantidad que es positiva, en el lado derecho también multiplico por esa misma cantidad, 1 sobre BD por 0. Y el sentido de la desigualdad no cambia porque estoy multiplicando por algo positivo. Entonces aquí al multiplicar esto se va al D y me queda la B, A sobre B. Aquí al multiplicar este por este se va la B y me queda la C, así que será C sobre D. Y acá al multiplicar 1 sobre BD por 0, debido a la propiedad multiplicativa de 0, da 0. Y ahí tenemos a lo que queríamos llegar. Y con eso demostramos esa primera parte del teorema. ¿Okay? Y hasta aquí esta lección.